Estudio Ágape, reflexionando sobre el amor de nuestro Dios. El título de hoy es Acuérdate de que fuiste siervo. Deuteronomio 5:15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Hay bastantes instancias, hay bastantes versículos en Deuteronomio y en la Biblia, específicamente en la experiencia del pueblo de Israel, que nos mencionan la realidad que ellos tenían antes de que Dios los liberara, antes de que Dios interviniese. Y la realidad del pueblo de Israel en Egipto no era una realidad adecuada. Ellos eran esclavos, no eran solamente siervos, eran esclavos, no tenían ningún derecho a la libertad o a la posesión de cosas. Eran prácticamente considerados como bestias de carga, como animales que podían hacer un trabajo duro, o como recursos, objetos, no como personas. Y es interesante la comparación de la esclavitud de Egipto con la esclavitud del pecado. El pecado te hace creer a ti que no eres una persona, que eres un animal, que no tienes esperanza, de que eres un objeto, que no mereces ser amado, no mereces ser amada, que las cosas que te han pasado a ti son porque te los mereces o porque no hay propósito para tu vida. Esa esclavitud del pecado es muy paralelo, tiene muchos paralelismos con la esclavitud de los israelitas. Sin embargo, ahí entra Dios. Ahí entra Dios y hay un antes del pueblo de Israel, hay un antes de tu vida en esclavitud del pecado y hay un después. En ese después, cuando Dios los libera de esa esclavitud, ellos ya no vuelven a ser esclavos. Tienen todavía un poco de rezago de esa mentalidad de esclavos, pero esa es la experiencia que ellos deciden vivir. Y de la misma forma, cuando Dios te liberta a ti del pecado, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo del pecado, sino obviamente la experiencia que a veces te recuerdas cómo era el pasado, a veces la tentación del enemigo al hacerte creer de que todavía eres esclavo, pero tú ya has sido liberado, ya has sido liberada. El pueblo de Israel ya eran libres, pero decidían muchas veces extrañar esa condición que tenían, pero no cambiaba su situación. Yo quiero decirte en esta ocasión de que Dios muchas veces recuerda y hace recordar al pueblo de Israel que ellos fueron esclavos. ¿Pero para qué? Para que se sientan menos, para que digan, mira qué triste he estado, qué feo ha sido mi vida. No, sino para que vean que comparado a lo que tenían antes, lo que están viviendo ahora es libertad. Dios de la misma forma te dice a ti, comparado a cómo estabas viviendo tu vida antes, quizás pensabas que era una buena vida, pero era una vida de desilusión, era una vida falsa. Hoy tú tienes libertad cuando tienes a Jesús en tu corazón. Y esa libertad vale más que cualquier cosa que puedas ganar en este mundo. Soy el pastor Rubén Casabona y deseo que tengas un día bendecido.